Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Qué gusto poder saludarles en esta tarde del viernes 17 de julio de 2020. Bueno, antes que nada quiero disculparme porque tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos con la transmisión, pero ya ahí estamos transmitiendo. Bueno, les cuento que hace mucho no les saludo por este medio, por este espacio que hemos estado haciendo desde todo este tiempo de cuarentena, desde que empezó. Inicialmente lo hacíamos todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Después lo hacíamos solo lunes, miércoles y viernes, pero teniendo en cuenta que ya de alguna forma las cosas están volviendo a la normalidad, entonces ya hemos decidido hacerlo solo los viernes de 4 a 5 para no saturarlos, para no molestarlos tanto y para que también descansen un poquito de las pantallas. Bueno, para el día de hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema muy interesante, que es acerca de quién es el responsable o quiénes son los responsables de la formación espiritual de los niños. Entonces, para el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es Armando Verbel. Armando es el papá de Mariana, esposo de Laura Paternina, una gran amiga también de infancia. Es teólogo del Seminario Bíblico de Colombia de la ciudad de Medellín. Actualmente es coordinador académico de programas académicos en CIPEP, la Corporación Instituto para la Educación Pastoral, que es un ministerio muy cercano, somos muy hermanos con Nueva Generación. Y bueno, es un privilegio poder contar con él. Lo que me dicen es que Armando es una persona excelente, un excelente maestro. Hasta ahora no he escuchado un comentario negativo acerca de él. Y bueno, ya vamos a tener la oportunidad de compartir y de que le puedan escuchar. Bueno, de manera muy especial le doy la bienvenida a todos ustedes, a todos los que se están conectando. Va a ser un tiempo muy edificante. Aprovecho para saludar a algunos de ustedes que se están conectando, Alexander Caicedo, a Jason Ruiz Rentería, también a Mónica Ramos, nuestra querida amiga ya en la ciudad de Cincelejo también, a Liliana Cano, a Arelis Hurtado, a Jonathan Andrés Calle, y bueno, a todos los que poco a poco se van conectando. Les animo a compartir este enlace, a compartir la transmisión, porque realmente va a ser muy edificante, no solo para pastores o para líderes, también para los padres de familia. Entonces, bueno, ahora sí, saluda a Armando, ¿cómo estás, hermano? Hola Cris, bien, bien, gracias al Señor aquí tratando también de compartir el enlace para que muchas personas más puedan conectarse. Ah, Entonces, excelente. así, gracias por la invitación, gracias por la confianza y gracias por el espacio que me regalas para charlar en esta tarde. Claro que sí, no. Muchísimas gracias a ti por sacar del tiempo, del espacio y bueno, que el favor de Dios va a ser un tiempo muy especial. Entonces, bueno, te dejo el tiempo y estamos todos muy a la expectativa porque yo también voy a aprender mucho como papá de Elena, que tiene 2 años y medio, precisamente ya el otro mes, ahorita en agosto cumple 2 y medio y estamos en esa etapa de que ella es una esponja absorbiendo todo, aprendiendo todo y siempre el reto es una gran responsabilidad con nuestros hijos. Bueno, gracias. Gracias, gracias Cristian. Bueno, ¿quiénes son los responsables de la formación espiritual de nuestros niños, de nuestros hijos? Pero antes de hablar sobre responsabilidades, me gustaría hablar acerca de por qué es importante este tema de la formación espiritual de nuestros hijos. En un primer vistazo podría decir que es la manera en que se forma a las nuevas generaciones en la fe. Si no hay educación cristiana, si no hay formación espiritual, si no hay instrucción, la nueva generación no va a tener personas de fe, personas creyentes. Si se espera que el Evangelio siga avanzando, que el cuerpo de Cristo siga creciendo, que la obra del Señor no deje de trascender, se debe pensar seriamente en la formación de nuestros infantes, de las personas que vienen detrás de nosotros desde temprana edad. No esperar a que sean adolescentes, no esperar a que sean jóvenes, adultos, para empezar a meterle a la fuerza, como suele hacerse algunas veces cuando llegan adultos a la iglesia, a la fe, o cuando llegan jóvenes adolescentes, a embutirle, como decimos acá en la costa, la educación en la fe, la formación espiritual a las personas, sino empezar desde temprana edad
para cimentar estas vidas y que la palabra del Señor siga corriendo como el Señor lo espera. Esta es una de las razones por las cuales yo creo que es importante la formación espiritual desde nuestros hijos. Desde mi punto de vista como papá, como decía Cristian, yo tengo una niña, se llama Mariana, hemos sido premiados por tener niñas, se llama Mariana, ya tiene 4 años y medio, en la otra semana cumple el medio de los 4 años. Para mí, como padre de mi hija y como padre de otro hijo, otra hija que espero tener con el favor del Señor, aunque mi hija dice que van a ser gemelos o trillizos, yo estoy orando para que su oración no sea tan poderosa. Para mí, esta sería la mejor herencia que yo podría dejarle a mi hija. La fe en el Señor, la fe en Dios, que ella pueda conocer al Creador del universo, que ella pueda relacionarse con Dios, que ella pueda ser parte de la iglesia del Señor. Para muchos padres, tal vez la mejor herencia que podrían dejarle serían algunas propiedades, una cuenta bien nutrida en el banco, la educación de sus hijos, pero para mí, la mejor y más importante herencia que yo podría dejarle a mis hijas, sin descuidar el resto de herencias, es la fe en el Señor. Que ella pueda ser una mujer que conozca a Dios, que ella pueda ser una mujer que conozca al Señor, que conozca su obra, que sirva, que sea una mujer entregada a Dios. Esa es la mayor herencia que yo podría dejarle. Entonces, por esos 2 puntos que nombré anteriormente, creo que es importantísima la formación espiritual de nuestros infantes. Pero, ¿quién es el responsable de esta formación? ¿Quién es el responsable de la formación espiritual de nuestros hijos? ¿La iglesia? ¿Los maestros de escuela dominical? ¿Los abuelitos que pasan leyendo la Biblia todo el día? ¿O los abuelitos que trabajan como pastores? ¿Los pastores de la iglesia? ¿Los padres? ¿Quién es el responsable de esta formación? Para dar una respuesta quiero hacer un pequeño barrido, como decimos popularmente, abuelo de pájaro, acerca de cómo se ha venido dando esta formación espiritual en la historia de la iglesia, y voy a comenzar desde el Antiguo Testamento. Algunos que estén por allí y sean teólogos dirán, pero ¿cómo este tipo va a hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento? Bueno, la iglesia comenzó en los tiempos del Nuevo Testamento, pero hay que hablar desde el Antiguo, donde nos basamos para el resto de nuestro peregrinaje de fe. Los niños, el relato que nos hace aparte del Antiguo Testamento, aprendían mediante la participación informal en la vida y mediante el ejemplo de los padres. En ese tiempo no existían escuelas formales como las tenemos ahorita, sino que los padres debían enseñarle a sus hijos una vocación, una profesión, mediante la cual ganar su sustento y transmitirles la fe. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, conocidos como el Shema, presenta tanto el propósito como el proceso de educación que se llevaba a cabo. El pueblo estaba llamado a reconocer y amar al único Dios verdadero y enseñarles su palabra a sus hijos en medio de las actividades de la vida diaria. Algunos de ustedes recordarán este texto y quienes no lo recuerden pueden leerlo en este momento. Es más, voy a tomar la Biblia y vamos a leerlo en este momento. No estaba planeado, pero vamos a hacerlo porque creo que es importante para que conozcamos este texto o para que recordemos este texto que sé que muchos de nosotros conocemos. Deuteronomio 6, versos 4 al 9. Dice de la siguiente manera, estoy leyendo en versión de las Américas. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto parece muy extremo, ¿cierto? Vamos a escribir la Biblia en todos lados, vamos a pegar versículos en todos lados, pues lo que trata de decirnos el texto es que en nuestra cotidianidad deberíamos nosotros, los padres, enseñarles a nuestros hijos a conocer al Señor, formarlos en la fe, formarlos espiritualmente.
Si seguimos avanzando en el texto bíblico, nos damos cuenta que los levitas tenían una participación muy privilegiada en esto de la formación espiritual del pueblo. Los levitas servían como sacerdotes para el pueblo, representando al pueblo ante Dios en los actos de adoración, en la oración y como maestros, instruyendo al pueblo en la observación de las leyes. Los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, los primeros 5 libros y gran parte del Antiguo Testamento, recordarán que hay algunas fiestas que el pueblo de Israel celebraba, con las cuales ellos reconocían que Dios había actuado en su historia. Estas fiestas, estos ritos, estas celebraciones ayudaban al pueblo a recordar lo que Dios había hecho en el pasado y por allí, por inercia, por decirlo así, provocaban la curiosidad en los niños, de modo que hicieran preguntas y recibieran instrucción por parte de sus padres. Los que tienen niños y han ido en la iglesia, no sé si sus hijos le han hecho la pregunta de qué significa eso que hacen en la Santa Cena. ¿Por qué toman un pan? ¿Por qué toman un vino? Pero a mí, ¿por qué me dan una uva? Y cosas así por el estilo. Los niños se les despierta la curiosidad al ver algunas acciones que se realizan. Esto pasaba en ese tiempo. Los levitas le enseñaban al pueblo, le enseñaban a los padres y los padres se encargaban de instruir en sus casas a sus hijos. Luego seguimos avanzando en el Antiguo Testamento y vemos que Israel fue deportado, Israel del norte y del sur, en diferentes épocas, fueron llevados al exilio. Luego del exilio, en cada pueblo en Palestina se establecieron sinagogas, donde se podía leer y explicar las escrituras. Aquí había espacio para los varones, para los padres de familia, quienes eran los encargados de hablar en sus casas y compartir con sus hijos la fe. Vemos entonces que tanto las fiestas solemnes, tanto la sinagoga como el día de reposo, se utilizaba para dar instrucción a los chicos en las casas. Estos tiempos de instrucción en las sinagogas iban dirigidos a los adultos, quienes a su vez debían instruir a sus propios hijos. Esto referente al Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, parece que seguía la misma dinámica del Antiguo. Los escribas y fariseos en las sinagogas y en el templo de Herodes enseñaban a los padres y estos a sus hijos. Si miramos en tiempos del Nuevo Testamento y estudiamos un poquito del contexto cultural, nos damos cuenta que la participación tanto de los niños como de las mujeres era bastante nula, bastante opaca. Tenían participación el hombre de la casa y los niños no tenían ni voz ni voto en ese momento. Parece entonces, como les decía, que la formación espiritual seguía ese mismo camino que en el Antiguo Testamento. Los hombres aprendían de los escribas y de los fariseos en las sinagogas e iban y enseñaban en su casa a la mujer y a los hijos. Pero, al parecer, según lo que uno puede especular o mirar en una escena de Jesús, una de las escenas más traumáticas para mí de Jesús, Jesús hizo algo que ojalá los hijos de nosotros no nos hagan nunca, perdérsenos en un viaje. ¿Se acuerda que esa escena allí en Lucas, donde Jesús se les queda a los papás en el templo mientras ellos van de regreso nuevamente a Galilea? Uy, eso debió ser tremendo, esa experiencia debió ser terrible, ¿cierto? Los papás iban en ese convoy, por decirlo así, y bueno, he escuchado muchas personas que tratan de irresponsables a los papás de Jesús, pero lo estamos mirando desde nuestra óptica. La familia en la actualidad es papá, mamá, hijo, y nosotros salimos al viaje los 3. Pero en ese tiempo iba el abuelo, el primo, el perro, el gato, el tatarabuelo, el nieto, del sobrino, del vecino, del hijastro. Iba ese montón de gente en peregrinaje allá. Y claro, uno iba confiado porque el chico iba entre familia. Pero vemos que Jesús hace lo que ningún hijo debería hacerle a un papá. Se les queda en el templo. Cuando llegan sus padres a buscarlo, lo ven allí reunido con varias personas, varios sabios, y ellos estaban atónitos, estaban sorprendidos por lo que veían en ese chico. No se esperaba que un chico de esta edad tuviera un conocimiento de él, y del Señor de esta manera, y mucho menos el hijo de un laico. Se hubiera podido esperar, laico es una persona no religiosa, se hubiera podido esperar de los hijos de los sacerdotes, ¿cierto? De los hijos de las personas que fueran familiares de los escribas, de los fariseos, pero no el hijo de un carpintero.
Entonces podríamos ver que tal vez la educación en los hogares estaba comenzando a dejarse de lado y simplemente se estaba volviendo un ritual más, simplemente se estaba volviendo una tradición más, como vemos tantas denuncias en los evangelios. Esto también podría ser una denuncia si queremos tomar ese camino de la educación y hacer una interpretación allí, podríamos ver una denuncia del estado también en que estaba la educación y la formación espiritual de los menores. No hay escenas en el Nuevo Testamento que nos den más luces. Al parecer, la educación de los menores aún recaía en los padres, mientras la iglesia permanecía influenciada por la cultura judía. Cuando la iglesia todavía era una iglesia mayoritariamente judía, la cultura judía imperaba y se esperaba que los padres instruyeran a sus hijos en la fe en el Señor. Pasemos ahora a la primera iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva. Aquí empezó a complicarse un poco la cosa, y más con la llegada masiva de gentiles a la fe. Gentiles eran esas personas que no eran parte del pueblo de Israel, es decir, nosotros. Cuando empezamos a llegar nosotros, los extranjeros, los gentiles, a ser parte de la iglesia, ya se comenzó a complicar. ¿Por qué? Porque ellos no traían la base de las ideas judías que los primeros miembros de la iglesia tenían, que era la formación de los chicos es responsabilidad de los padres y estos son los que deben enseñarles la fe. ¿Qué pasó aquí con la iglesia primitiva? Luego de la era apostólica, cuando ya comenzó la era de los apologetas y de los padres de la iglesia, la enseñanza se centró en los líderes de la iglesia, quienes enseñaban a estas personas que llegaban a la fe, en su mayoría adultos. Como decía hace rato, es difícil enseñarle a adultos y toca embutir muchas cosas que si se hubieran enseñado desde niño hubieran sido mucho más fácil. Pero no hay testimonio en la historia o en los libros de los padres de la iglesia de que se les indicara que ellos debían encargarse de la formación espiritual de sus hijos. Tal vez esa labor empezó a dejarse en manos de la iglesia. De allí vemos entonces lo que se empezó a hacer constantemente a lo largo del tiempo, de que la iglesia era la encargada de la educación. Luego de la primera iglesia vemos algunos atisbos de la Edad Media. Ya en la Edad Media la cosa había cambiado completamente. Se evidencia una hegemonía de la iglesia en el campo de la educación o la formación espiritual, puesto que el sacerdocio y el servicio eclesial se había convertido en exclusividad de una élite. Y cuando hablo de élite, lo digo en el sentido pleno de esta palabra, un grupo minoritario totalmente alejado de otro. ¿Por qué? Porque en la Edad Media las familias ricas empezaron a gobernar a la iglesia en todos los sentidos. Ustedes tal vez, cuando han tenido la oportunidad, bueno, se ve más que todo en octubre, para el 31 de octubre, empiezan a hablarnos acerca de las indulgencias y todo ese montón de cosas con las que luchó Lutero, y presentamos a Lutero cual Superman de DC Comics o cual Capitán América de Marvel y todas esas cosas. Se ve esto, entonces se ve la simonía, se ve también todos los fraudes que se hacían para que pocas familias quedaran con el control de la iglesia, y se descuidó al resto de los creyentes. La iglesia empezó a convertirse en una asociación de pocas personas y solo unos pocos escogidos tenían acceso a la formación espiritual. Formación que era estratificada, es decir, según el estatus socioeconómico de las personas, así era la enseñanza. Si usted era del vulgo, es decir, del pueblo, a usted le enseñaban algunas cositas sencillitas. Si usted era de la nobleza, a usted le enseñaban algunas cositas de la fe, pero usted no necesitaba tanto de la fe. La iglesia le enseñaba a usted a pelear y a hacer política, porque usted lo que iba era a gobernar y a pelear. ¿Cierto? Uno ve esas películas de la Edad Media, de caballería, que todos los nobles peleaban, ¿cierto? Y si usted era del clero, el clero, dícese de las personas religiosas, los que hacían parte de la clase religiosa, usted tenía un poquito más de educación. Pero no todas las personas, no todos los sacerdotes recibían esta educación, y en la Edad Media, la historia de la iglesia nos lo dice, había muchos sacerdotes, incluso analfabetas.
no sabían ni siquiera leer, es más, no tenían acceso a la escritura. En la Edad Media hubo un oscurantismo, por decirlo así, con la escritura. Entonces, este papel de la educación espiritual o de la formación espiritual quedó en manos de la iglesia y fue dada como a cuentagotas, por decirlo de alguna manera. La formación espiritual entonces se volvió un bien escaso, pero a la vez poco anhelado por una cristiandad nominal, es decir, por cristianos que solamente eran cristianos de nombre, nada más, por tradición. Luego de la Edad Media podemos hablar de la Reforma Protestante. Este es el tiempo donde nos encanta llegar, ¿cierto? Con la llegada de la Reforma y su fuerte énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, se les empoderó a los padres, empoderó como dirían hoy en día, ¿cierto? Se empoderó a los padres para que cumplieran su rol bíblico de ser ellos quienes estuvieran al frente de la formación espiritual de sus hijos. Es decir, los reformadores intentaron que se retomara este ideal bíblico de que los padres estuvieran involucrados en la formación espiritual de sus hijos, que estuvieran involucrados en la formación espiritual de la familia y que no dejaran esta responsabilidad simplemente en manos de la iglesia. Pero, como dice un dicho, no todo lo bueno dura para siempre. Poco a poco se fue abandonando este ideal y se fue dejando en manos de la iglesia esta labor. A medida que la iglesia reformada dejó de ser un cuerpo, un organismo, para convertirse en una organización, este ideal se fue abandonando. Pero más adelante, en los tiempos del pietismo y otros grupos descendientes de la Reforma, se volvió a hacer énfasis en la necesidad del involucramiento de los padres en la formación espiritual de los menores. Pero después de este tiempo del pietismo, siglo XVII, siglo XVIII, parte del siglo XIX, esto se volvió a enfriar. Se volvió a delegar a la iglesia la responsabilidad de la formación espiritual de los estudiantes. Sí, se le añadió que se empezó a dejar también la formación en otras áreas a los maestros, a las escuelas. En este tiempo fue donde se empezaron a popularizar las escuelas y los colegios, educación para todas las personas, no solamente para los ricos, y se pudo tener acceso a la educación tanto secular, como algunos la llaman, y la educación espiritual. De ahí, de ese recorrido, llegamos a nuestro tiempo. Vamos volando, como les dije, era un recorrido a vuelo de pájaro. ¿Qué podemos decir de nuestro tiempo? Bueno, esto es complejo. Hay iglesias que en la actualidad enseñan a los feligreses que quienes deben encargarse de la formación espiritual de los infantes, de los niños y las niñas, son ellos. Es decir, la iglesia como organización es la que debe encargarse. A mí me preocupó mucho y fue lo que me impulsó a hacer un video que subí a un proyecto que tengo que se llama El País Lejano, perdona la cuña, Cristian, que fue el que impulsó a Cristian a invitarme a hablar sobre este tema. Un líder reconocido, ahorita en este tiempo que estamos de COVID-19, de cuarentena, estaba hablando acerca de este tema y él decía que la iglesia, que cuánta falta hacía la iglesia porque la iglesia era la encargada de la formación espiritual de nuestros niños. Cuando se hizo la propuesta de abrir la iglesia, este líder dijo que él no iba a abrir la iglesia porque los niños no podían ir y iban a quedar huérfanos de formación. Yo dije, wow, todavía tenemos ese concepto de que la iglesia es la encargada de la formación espiritual de nuestros niños. Y no estoy haciendo esto como una crítica destructiva, porque esto es bueno en algunos sentidos, de que la iglesia se sienta responsable de la necesidad de educar a nuestros hijos en la fe, de la necesidad de ayudar en la formación espiritual de nuestra fe. Es bueno en algunos sentidos, como cuando los menores asisten a la iglesia, pero sus padres no. Esto sucede bastante en iglesias de la costa Caribe, que son las que más conozco, donde hay programas para eclesiales como Visión Mundial o Compasión Internacional trabajando con los chicos y las chicas. Tal vez a Cristian, que está trabajando con el proyecto de Nueva Generación en algunas iglesias, tal vez hay algunas iglesias donde los chicos que lleguen, sus papás no asisten a la iglesia. Y esto es bueno en este caso. Yo fui, ¿cómo decirlo? No me voy a decir víctima porque fue un beneficio. Yo fui beneficiario de esto. En mi casa, cuando yo estaba pequeño,
íbamos los domingos con mi mamá a las 6 de la mañana a la iglesia católica y a las 9 de la mañana me mandaban a la iglesia evangélica porque yo estaba en Visión Mundial y tocaba ir a la iglesia que quedaba a la vuelta de mi casa para recibir la instrucción. ¿Y saben qué? A mí me encantaba la iglesia evangélica, porque en la católica, como no había tomado la primera comunión, no me daban nada, pero en la evangélica me daban avena y galletas. Maestros de escuela dominical que están allí, anoten por favor, avena y galleta para los niños, eso sirve mucho. Y no le digan que no le va a dar refrigerio si no se aprende el versículo, no le diga eso al niño, hombre, dele por favor su refrigerio. Pues cierro este paréntesis. Cuando hay estas organizaciones paraeclesiales que trabajan con niños, es importantísimo que la iglesia se responsabilice de la formación espiritual. Pero el punto crítico, el que me hizo reaccionar ante esta realidad es que en muchos casos los hijos de padres creyentes no reciben formación espiritual en sus casas. Muchos padres dejan esta labor que primeramente es de ellos a esas personas que con todo esfuerzo, con todo amor, hacen lo posible por educar a la fe en sus hijos. Esto, desde mi perspectiva de padre, de creyente, es un problema, puesto que la formación espiritual debe ser modelada por un ejemplo palpable y visible en la cotidianidad de nuestros menores, no exclusivamente en un salón de clase. Es decir, no exclusivamente que se les esté dando contenido a nuestros hijos, sino que ellos puedan ver ese contenido siendo vida en su vida. Y ellos pasan mucho más tiempo con nosotros los padres que con los maestros de escuela dominical. Entonces, creo que en este sentido, tanto los padres como la iglesia estamos fallando. Los padres fallamos ¿en qué sentido? En ser tan poco comprometidos con la formación espiritual de nuestros hijos y dejarle todo el peso de esta labor a la iglesia. Y la iglesia también está fallando ¿en qué sentido? Por no recordarnos a nosotros los papás, recordarnos con vehemencia, como se debe hacer, que la labor de la formación espiritual de nuestros hijos recae principalmente en nosotros, los padres. Entonces, para resumir todo lo anterior, considero que en la formación espiritual de nuestros niños, los primeros responsables somos los padres, con ayuda de la iglesia, eso sí. Ustedes dirán, bueno, este tipo demoró casi 20 minutos para decirnos esto que pudo haberlo dicho en una sola frase. No, la idea era hacer un buen recorrido para que viéramos las bases de dónde viene este pensamiento. Miren, ahora en estos tiempos de confinamiento, espero en el Señor que estemos aprendiendo esta lección. Nosotros, los padres, somos los principales responsables de la formación espiritual de nuestros hijos. Espero que estemos aprendiendo esta lección y que saquemos tiempo para enseñarles a nuestros pequeños acerca de la Biblia, sí, historias de la Biblia y conceptos de la Biblia, principios de la Biblia, pero también para modelarles lo enseñado en nuestra cotidianidad. De igual forma, este debería ser un momento de aprendizaje para la iglesia, como institución, como organismo, como cuerpo, para hacer énfasis en el papel de los padres en la formación espiritual de los hijos. Que ojalá, cuando podamos volver a reunirnos, toda esta experiencia nos sirva para replantear la manera como nos acercamos de ese momento en adelante a este tema que es tan trascendental. Un tema que define el futuro de nuestros pequeños en particular y del cuerpo de Cristo en general. Entonces, esta es en torno a la pregunta, esta es mi respuesta en torno a la pregunta, ¿quién es el responsable de esta formación? Ahora quiero dar algunas sugerencias acerca del cómo debemos hacer esta formación, cómo debemos ejercer esta formación espiritual. Y aquí quiero hacer una salvedad. Esto no es la panacea, la última palabra, que si usted no lo hace así, entonces la formación espiritual de sus hijos va a estar en bancarrota. No, estas son algunas sugerencias que desde mi posición de creyente y de papá quiero aconsejar en esta tarde. La formación espiritual de nuestros infantes debe ser intencional, en primer lugar. Más que entretención de nuestros infantes, debe ser algo que hagamos conscientemente, que hagamos pensando en que es un beneficio para nuestros hijos,
que es un beneficio para nuestros hijos, que no es simplemente leer por leerles, que no es simplemente comprarles una biblioteca de libros, que no es simplemente ponerlos a ver videitos de canciones para que ellos mantengan un rato y no molesten en la casa, que no es, o cuando estemos reunidos nuevamente, que es un tiempo para que los peladitos dejen escuchar a los papás el culto y los dejen escuchar la predicación y no estén corriendo por ahí distrayendo al predicador. Yo tengo la oportunidad de predicar y sí, es bastante distractor cuando uno ve a un niño. Yo me divierto viéndolo, es más, hay momentos donde me he quedado callado en las predicaciones viendo al niñito y se me olvida que estoy predicando y me divierto viéndolo. Pero más que mera entretención de los infantes, la formación espiritual, la educación en la fe debe ser intencional. De igual forma, debemos aprender que esta es una labor sinérgica. Debe haber una sinergia entre los padres y la iglesia, que ambos caminemos para un mismo lado, en un mismo sentir. Aunque la mayor responsabilidad, como bien lo dijimos anteriormente, recae sobre los padres. La formación espiritual de nuestros infantes también debe ser bien planeada y estructurada. Enseñar contenidos que sean más que mera memorización y lleven a nuestros infantes a aplicarlos en su diario vivir. Podríamos llamarlo una especie de formación vivencial o experiencial. Mira, vamos a añadirle otro adjetivo. Formación espiritual vivencial, formación espiritual experiencial. Que no se quede simplemente en una transmisión de conocimientos y en una memorización de que el niño o la niña se graben las historias, no, sino que estos principios que estamos enseñando, principios abstractos, ellos puedan saber ponerlos en práctica en su vida. Esto necesita un compromiso de los padres, de nosotros, en nuestro crecimiento en la fe, en nuestro crecimiento en la palabra y en la relación de estos dos con nuestra cotidianidad, puesto que la iglesia tiene un espacio mínimo para trabajar con nuestros pequeños, como los dije anteriormente, entonces nosotros deberíamos aprender a que lo que aprendemos, aprender a aprender, de que lo que aprendemos, saberlo llevar a la práctica, saberlo llevar a la cotidianidad, es decir, hacerlo vida en nuestra vida. Y lo más importante, la formación espiritual de nuestros pequeños y nuestras pequeñas debe ser con ejemplo. Con ejemplo. No podemos enseñarles a los infantes, por decir, la temática acerca del amor, cuando nosotros no demostramos amor. No podemos enseñarles a nuestros infantes la temática del respeto en la Biblia y buscamos 50 versículos para memorizar, le ponemos 10 canciones, los ponemos a dibujar la ovejita y a rellenarla, pero nosotros no respetamos a nuestros chicos cuando quieren decirnos algo. No respetamos a su mamá o a su papá cuando nos comunicamos ni nada de eso. Entonces, debe ser con ejemplo. La teoría debe ir acompañada de la práctica. Como digo en algunos cursos de predicación, y también lo he escuchado de otras personas que me han enseñado, el mensaje debe ir acompañado y respaldado por el testimonio. Por el testimonio. Es decir, no es simplemente que nuestros niños graben un montón de información, sino que ellos en la cotidianidad vean esos principios que nosotros les estamos enseñando e inculcando, que los vean vueltos una realidad en nuestra vida y que con nuestra vida les modelemos esos principios. Hasta aquí llego con este tema de quiénes son los responsables de la formación espiritual de nuestros hijos, pero quiero dar un anexo pequeñito. Cris, espero que no me cuelgues, un anexo pequeñito que va a ser, es un tema que estaré tratando en las redes del proyecto El País Lejano. Aquí voy a hacer publicidad política no pagada, no, publicidad política no, publicidad del proyecto no pagada. Tengo un proyecto en Facebook, en YouTube y también en Instagram que se llama El País Lejano. Ustedes pueden encontrarnos con ese nombre, El País Lejano. Y voy a estar hablando de por qué muchos de nuestros infantes cuando llegan a la adolescencia se apartan de la fe. Se apartan de la fe. Algunas ideas que estoy trabajando es porque tal vez no hay modelo de vulnerabilidad y lucha con los que ellos se puedan identificar en la Biblia. ¿Cómo así? Regularmente nosotros presentamos a los personajes de la Biblia como personas perfectas, como héroes, como personas sin errores, sin luchas. Solo mostramos los actos heroicos. Por ejemplo, nosotros mostramos a David. ¿Cómo mostramos a David? Como el dulce cantor de Israel, como el hombre conforme al corazón de Dios, como el pequeñito, así todo debilito que mató a Goliat con la fuerza del Señor, pero no mostramos los problemas que la misma Escritura
nos muestra. David fue una persona que tuvo problemas en varias áreas de su vida, entonces deberíamos enseñar esos modelos de vulnerabilidad y lucha con los cuales se puedan identificar nuestros chicos. También otro aspecto que voy a estar tocando es que muchos de nosotros, los maestros y los padres, nos presentamos como perfectos, como impolutos, como inmarcesibles, inmarchitables en nuestros discursos, pero no es lo que se ve en la conducta nuestra ni en nuestro ejemplo de vida. Entonces estamos mostrándoles esa dicotomía allí, y muchos de los chicos no tienen forma de identificarse, y ellos dicen, bueno, me están mostrando algo que no están viviendo, ¿qué hago? ¿Cómo vivo esto? Y el punto anterior lleva a la exigencia de una perfección moral a nuestros chicos que ni nosotros los padres ni los líderes cumplimos. Y ojo, no estoy hablando de que debemos vivir una vida de laxitud moral, sino que debemos mostrarnos humanos, mostrarnos vulnerables, mostrarnos como somos. Aunque el ideal propuesto para cada discípulo es que seamos moralmente perfectos, no podemos exigir a nuestros infantes y adolescentes vivir una vida de impecabilidad que ni nosotros vivimos. Pero ¿qué podemos hacer? Mostrarles la batalla que se da cada día o que damos cada día para lograr vivir rectamente en una sociedad que a la integridad le llama estupidez. Entonces, sobre eso voy a estar hablando en mis proyectos, tanto con El País Lejano. Pueden buscarnos en Instagram, así, El País Lejano, en Facebook, El País Lejano, y en YouTube, El País Lejano. Gracias, Cris, y gracias también por el espacio de la cuña que me permites hacer. Armando, no, muchísimas gracias a ti, mi hermano. Qué introducción. Y sé que son muchísimas horas en un resumen, muy resumen, pero de manera magistral, de verdad. Muchísimas gracias. He aprendido también. Y bueno, muchas personas han estado también allí en el chat del grupo, de la página, compartiendo. De verdad que es un reto muy grande, y ver cómo desde hace muchos años, miles de años, ya el Señor cimentó de que la responsabilidad de la formación espiritual de los hijos es de los padres. Y en el transcurso de la historia se desvió ese propósito, y muchos más, pero específicamente este. Y vemos también, haciendo retrospectiva a muchas cosas, es por qué vivimos hoy lo que vivimos, por qué estamos como estamos en muchos sentidos. Y si uno empieza a buscar bien el origen de las cosas, uno se puede dar cuenta que gran parte es por la formación que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos y todo de allí para atrás. Entonces, que ya no se puede hacer nada, ya uno no puede, como dice el dicho, llorar sobre la leche derramada, pero sí tenemos una gran oportunidad para proyectar. Están muchas cosas por hacer. Como nos decía Armando, él tiene una bebé, tiene una niña que se llama Mariana, está allí pequeñita, y yo sé que desde que está en la barriga de Laura, de su madre, allí le han estado inculcando los principios y valores, también con Elena, con mi hija. Desde que supimos que estábamos en embarazo, le oramos por ella, cantamos, y como dice Armando, lo principal es el ejemplo. Quizás hemos tratado de pasar el sistema educativo a la casa o inclusive a la iglesia, en el sentido de que, bueno, ¿qué es educar espiritualmente? Ah, bueno, lee un libro, escribe tantas veces Dios es amor. Bueno, de una forma como que muy teórica o un poco muy tradicional, cuando realmente es muy vivencial. Alguien escribía en los comentarios que debe ser vivir la palabra, vivir el evangelio, y que ellos lo puedan percibir, lo puedan escuchar, lo puedan también transmitir a otras personas. Quiero resaltar algunos puntos que decía Armando, que es valioso lo que decía. Muchas veces decimos, bueno, pero es que esto es la responsabilidad de los padres, pero muchos padres dicen, pero es que yo no sé cómo hacer. Yo la verdad no sé, yo no soy pastor, yo no soy teólogo. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo dar esos primeros pasos para, para poder hacerlo? De pronto, ahora que estamos en este momento aplicándola al día de hoy, no podemos ir a un templo como tal. Digamos que si no tenemos la ayuda del maestro de escuela dominical de los niños,
y tengo a mi hijo 24 horas casi, casi todos, ¿cómo puedo hacerlo? No sé si nos puedes dar algunas pautas, Armando, al respecto. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, ustedes con Mariana ahora que están allí? Y no solo ahora, sino desde siempre. Bueno, como ella es una niña bastante inquieta, nosotros tratamos de aprovechar sus inquietudes, aprovechar ese montón de preguntas y hacer cosas que susciten la conversación, que susciten la pregunta. Yo recuerdo que la primera pregunta que me hizo Mariana fue una pregunta que me puso a patinar todos mis años de teología. Me preguntó quién es Dios. ¿Cómo le responde a un niño, una niña, perdón, cuando eso tenía 2 añitos, de 2 añitos, algo que para nosotros es tan indescriptible, tan abstracto? Entonces nosotros hemos tratado de, sí, le leemos, tenemos libros, tenemos actividades, lo que decía de los videitos, vemos videos y hacemos todo ese montón de cosas, pero tratamos de suscitar la conversación con ella. Tratamos de suscitar la conversación con ella. Es más, cuando estamos corrigiéndola, por decirlo así, la ponemos a reflexionar en lo que está haciendo y a compararlo con lo que ha aprendido, con lo que ha aprendido sí, de la escritura. Algo que ella hace mucho es preguntar cosas, como les decía. Yo estoy manejando un proyecto acá en muy voz baja y ella me preguntó un día. Es un proyecto que trabajo con niños pequeños, del cual Cristian es partícipe también, y estamos ayudando con recursos a niños necesitados. Y ella un día vio eso y dijo, papá, ¿por qué hace eso? Y la mamá empezó a explicarle, no, porque eso es el amor, eso es la misericordia, ese es el evangelio, así que uno debe vivir como cristiano, ayudando a los demás. Y dice ella, yo voy a hacer una alcancía para también dar. Yo creo que esa es una forma, y creo que es la mejor forma, con el ejemplo, con la cotidianidad. Y bueno, mi esposa Laura, que es la que en las noches se encarga de leerle la escritura, orar con ella, siempre viene y suscita preguntas. Y ¡pum!, me manda las preguntas a mí. Y digo que la mayoría de las noches ella está con ella porque yo ahora en este momento estoy dando clases por las noches. Desde que estoy acá en Sincelejo estoy trabajando en algunas noches con CIPEC y estoy dando las clases y la mayoría del tiempo está Lau con ella cuando yo puedo y estoy ahí en los devocionales. Pero se suscitan preguntas y la idea de nosotros es en el diálogo, a través del diálogo suscitar preguntas, hacer cosas que la lleven a ella a pensar en lo que estudia, no simplemente que se quede como algo abstracto que llega ahí como una información más, sino que esas preguntas puedan ser parte de su cotidianidad. Así lo estamos tratando de trabajar. Y bueno, ella recibiendo también las clases en la iglesia, que me parecen espectaculares. La iglesia donde estamos, donde el Señor nos permite estar en este momento, tienen un plan de educación infantil muy, muy concienzudo. Eso lo resalto bastante. Muy concienzudo, muy planeado, muy estructurado. Excelente, mi hermano, qué chévere eso. Y, y sí, quizás uno a veces se complica y uno dice, no, es que tengo que leerle el Salmo 91 y que se lo aprenda. Y bueno, no está mal, no está mal y hay que leerlo y hay que hacerlo, pero hay que vivirlo, hay que experimentarlo todos los días. Y me hace acordar, Armando, que también, digamos, con Elena, ustedes saben que los niños, con el tema de la inquietud o de, bueno, son juguetones, a veces se De golpean. ser niño. Sí, se golpean, se enferman, etcétera. Entonces siempre le hemos recalcado, Elena, vamos a orar a Papito Dios. Más que de pronto, ay, vamos a ir al médico, vamos a ponerte la curita, que también lo hacemos siendo responsables, es, vamos a orar a Papito Dios para que nos sane. Y lo hemos hecho tantas veces que ya ella solita, cuando le pasa algo, dice, Papito Dios. Ahí, así en sus palabras, ya tiene 2 añitos y medio, Papito Dios. Y cuando se sanan, lo interesante es como que dice, gracias, Papito Dios. No es simplemente porque ahí le enseñamos no solo que el Señor sana, sino que debemos pedirle a Él lo que necesitamos, pero también a ser agradecidos. Entonces, miren todo el trasfondo con algo tan sencillo y tan fácil. Y es como repetir. La palabra es muy clara cuando dice repítanle de día, de tarde, de noche, la palabra, lo que dice Deuteronomios. Y es repetir y es vivirlo. Entonces, y así muchas cositas que también, que uno a veces se sorprende y uno dice, es impresionante cómo aprenden y cómo lo están interiorizando, que uno cree que no, que son tan chiquitos y no le prestan atención a nada, pero
ahí están procesando y ya ellos solitos dicen, Papito Dios o Jesús, sana. Y también cuando en algún momento Cheryl, mi esposa, se enfermó, le pasó algo, y decía, Papito Dios, culal. Ella dice como, todavía no pronuncia bien la R. Entonces con sus palabras lo hace y nos sorprende, de verdad que es muy bonito. Muy chévere como todo eso. Cuéntanos un poquito más del tema de País Lejano. Sé que has estado hablando un poco y de pronto las personas se han interesado y realmente es un proyecto muy interesante, muy creativo y de gran impacto por estos días. Entonces, de pronto para que las personas que nos están viendo y escuchando conozcan. Ok, el País Lejano nace, bueno, Historias de un País Lejano fue un proyecto que tuve por allá en el 2011, que fue un proyecto multimedia, luego lo dejé un poquito abandonado hasta hace unos meses que lo estoy recuperando con el nombre del País Lejano. El País Lejano nace de la necesidad de, ¿cómo podría plantearlo? De hacer vivencial la palabra en nuestra cotidianidad. Ahorita mismo estoy con un proyecto que se llama Píldoras Antiorgullo y tengo otras pensadas para más adelante, algunas que van a ser un poco más acerca de cómo estudiar la Biblia y eso, pero es otro proyecto, pero estoy centrado en algo que se llama Píldoras Antiorgullo, que es tomar la palabra y llevarla a nosotros para que nos ayude a vivir el Evangelio de una manera práctica, de una manera experiencial, de una manera vivencial, que no simplemente la palabra se quede allí, como tú lo decías ahorita, en aprenderse el Salmo 91 y en repetirlo, cosa que es buena, repetir la palabra, pero que la palabra también se haga viva en nuestra cotidianidad. Ese es el propósito de las píldoras antiorgullo que estamos trabajando con el País Lejano. ¿Y por qué el nombre de píldoras antiorgullo? Porque eso es algo que me golpea a mí. Yo soy orgulloso. No sé si los demás serán orgullosos, pero yo me confieso orgulloso. Pero en la palabra encuentro allí el antídoto para combatir ese orgullo. Muchas de las cosas que he publicado van hacia mí, son reflexiones que he hecho de mi propia vida, son reflexiones que he hecho de mi propio caminar, de mi propio peregrinaje de fe, y son reflexiones que comparto con algunas personas y varias personas se han sentido identificadas con ellas, varias personas se han sentido aún confrontadas con la palabra con ella, y eso me motiva a seguir sirviendo de esta manera, no para volverme orgulloso o más orgulloso, sino para seguirme vaciando y dejar que el Señor siga obrando a través de su palabra. Le hemos dado un enfoque bíblico, tratando de hacer una interpretación de los textos que sea muy respetuosa también con nuestro contexto y que no ande hiriendo a las personas, porque para herir a las personas tenemos ya bastante, entonces la idea no es herir, sino sanar, sino edificar a las personas. Y como te decía, también tengo en mente otros proyectos que mostrar algunas formas de acercamiento al estudio de la Biblia. Estoy haciendo un estudio acerca de una técnica que se llama Lectio Divina, que es muy vieja, para tratar de mostrarla un poquito más dinámica, un poquito más nuestra, más siglo XXI, más Colombia, un poquito más nuestra. Y sí, son algunos proyectos que el Señor me está regalando, que se están viniendo a la mente, y lo estoy haciendo con videitos cortos, videos de 30 segundos, por ejemplo, la píldora antiorgullo, le puse ese margen de tiempo, muchas personas, pero ¿por qué no das más? Y yo, no, la idea es que sea una pildorita pequeñita, así, usted piensa en una loratadina, cuando se la está tomando, una pildorita pequeñita, pero que sirve mucho. Y usted puede compartirlo en sus estados de WhatsApp, en sus historias de Instagram y todo eso, que sean cositas pequeñitas. Y los otros videos los tengo planeados para que duren máximo 3 minutos, y ahí sí poder seguir aumentando la cantidad de proyectos que estamos trabajando con el País Lejano. La función o el propósito del País Lejano es seguir edificando a las personas, compartir lo que el Señor me permite reflexionar con el resto de personas y hermanos, y esperando que el Señor toque los corazones y le sirva a alguien todo esto que compartimos. Excelente, ¿no? Muy chévere eso. Y bueno, les animo a seguirlo. No sé si de pronto ahorita Armando nos puede comentar un poco como en las redes, dónde podemos encontrarlo para que las personas que quieran seguirlo, creo que ahorita lo comentaste, ¿cierto? Pero... No, yo lo repito, no te preocupes. En Instagram estamos como @elpaislejano. Instagram, @elpaislejano. Aquí en Facebook ustedes nos encuentran así como El País Lejano, y en YouTube como El País Lejano, el canal de YouTube que tiene un montón de videos que ustedes pueden seguir, y si Dios permite este va también para allá, para YouTube, para que ustedes puedan volverlo a ver. Va a quedar aquí en la página de Nueva Generación y va a quedar también allá en YouTube para que ustedes puedan volverlo a ver. ¿Por qué ese nombre? Preguntan, por El País Lejano. Bueno, eso fue una canción de un amigo que hace muchos años, que nunca salió a la luz. Yo estuve en un grupo de música con un amigo muy especial, que muchos de ustedes
lo conocen, se llama Gabriel Mejía. Él compuso una canción que se llamaba Chevericity y hablaba acerca de la historia, una historia que no era de aquí, sino de un país lejano. Y ese nombre se me quedó en la cabeza, el país lejano donde suceden las cosas malas, donde pasa todo lo que no debe pasar, pero que nunca pasa con uno. Y si ustedes entran al canal de YouTube pueden ver los primeros videos, que eran unos videos como que de un poquito apologéticos, de denuncia acerca de algunos abusos que se hacían dentro de la iglesia, y uno decía, no, eso no sucede aquí, eso sucede allá en el país lejano. Y ahorita estamos trabajando con este nombre porque es un nombre que tiene años ya, tiene unos 8 o 9 años de existencia, y por eso seguimos con ese nombre. Creemos que las cosas malas no pasan en este país, sino en un país lejano, le pasan a otros, y las píldoras antiorgullo van también para esas personas del país lejano, pero es para esas personas que vivimos en este país. Y respondí la pregunta porque la hicieron aquí en Facebook. ¿Por qué ese nombre, el país Sí, sí. lejano? Ahí estoy viendo a Danuel López. No, Danuel. excelente. Y nunca me había hecho la pregunta, pero ¿verdad? Es como, ¿por qué? No, interesante. No, ya nos faltan pocos minutos. Bueno, hace algunos minutos, Ervin Ruiz hizo una pregunta que me pareció interesante y que, bueno, no pasarlo por alto, y es, ¿cuál es la diferencia entre educación secular y cristiana? Uno de pronto escucha mucho el tema, no solo educación, sino, la música secular, música cristiana, pero en este caso, él pregunta educación secular y educación cristiana. Bueno, hubo un tiempo donde la educación secular y la educación cristiana era igual. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia o los colegios que tenía la iglesia se brindaba la aritmética, se brindaba la historia, se daban las clases que se ven ahorita en un colegio. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que los colegios se secularizaron, por decirlo de alguna manera. Se sacó la religión, se sacó el concepto de Dios y se metió en el cajoncito de la vida personal y se relegó solamente a la iglesia. Esa es la diferencia. La educación cristiana se limita al ámbito de la iglesia y eso lo hemos permitido nosotros. Por eso ustedes, cuando tengan la oportunidad de verme en algo, y yo siempre utilizo la palabra secular, utilizo las comillas. Ahora a rato lo utilicé por eso, porque eso nosotros los cristianos hemos dejado encajonar la educación cristiana en el ámbito, en el cajoncito acá, y hemos dejado el ámbito secular un montón de cosas. Pero, por ejemplo, en el tiempo de la Revolución Industrial, la escuela dominical nació no para dar clases simplemente de Biblia, y eso pueden buscar en los libros de historia de la iglesia, sino también para enseñar a los niños obreros de Inglaterra que no tenían tiempo, de lunes a sábado que trabajaban en las fábricas, de educarse. El domingo ellos se reunían de 10 de la mañana a 5 de la tarde, se les daba clases bíblicas, pero también se les enseñaba a leer, se les enseñaba a escribir y se les enseñaba matemáticas. Entonces, la educación secular con la educación cristiana estuvieron muy ligados en los tiempos de la Reforma, el pietismo y la Revolución Industrial. Buenísimo. Bueno, todo el tema de la historia y de la revolución industrial y de muchas cosas que han impactado profundamente a la humanidad, pero también eso incluye a la iglesia. Creo que sería un muy interesante tema para otra ocasión, para otro Facebook Live. Y hay muchas más cosas. Como se han dado cuenta, Armando es conocedor de la palabra, pero también se interesa mucho por los temas sociales, temas de política, temas de historia. Realmente las charlas con él son muy interesantes y generalmente muy provechosas. Y como él decía, precisamente de una de esas charlas surgió esta iniciativa de, bueno, socialicemos en público y que muchas personas conozcan de quién es la responsabilidad de la formación espiritual de los niños, de nuestros hijos. Entonces, ahí está. También, como para darles una pauta o una sugerencia de cómo empezar, por dónde empezar. Estamos en plena cuarentena, no podemos ir a la iglesia. ¿Cómo hago para poder hacer la formación espiritual de mis hijos? Ustedes saben que en Nueva Generación tenemos muy buen material para trabajar con los niños y con los padres. Hay un programa que se llama Escuela de Padres o Escuela de Familias, donde les damos recursos, herramientas y estructura. Algo que decía Armando también es que no es simplemente leer un libro, cantar o improvisar, sino hacer un plan de trabajo, un plan de estudio, un plan de formación para nuestros hijos. Y eso lo pueden encontrar en el programa Escuela de Familias. El libro guía es se llama Papás Comprometidos. No solo aplica para los hombres, sino también para las mamás.
Entonces, es escrito por Josh McDowell, quien tiene muchos libros y tiene una gran autoridad en este tema y en otros. Algunos de los temas es, por ejemplo, el capítulo 1 dice, ¿qué tiene que hacer un papá? Parece tan sencilla la respuesta como tan trivial, pero no es tan sencillo. Entonces ahí nos dice, ¿qué tiene que hacer un papá? Capítulo dice, por ejemplo, haré mi mejor esfuerzo para hablar siempre la verdad. Capítulo 3, haré mi mejor esfuerzo para ser responsable hacia mis hijos en lugar de ser responsable por ellos. Y bueno, son en total son 12 capítulos y esto ha servido muchísimo para los papás, para que seamos más comprometidos, más responsables con con nuestros hijos, con la formación espiritual de ellos. Y también hay muchos más libros, muchos más recursos, hay Biblias para niños, hay cuentos, historias, para que, para que podamos leerle a los niños. Los enviamos a sus casas, a domicilio, donde se encuentren acá en Colombia, para que no tengan que salir ni exponerse. Les voy a compartir a continuación como el contacto. Pueden comunicarse con Claudia Ciro. Allí acabo de compartir el contacto de ella al WhatsApp o le llaman y allí preguntan cómo pueden adquirir estos materiales o cómo funciona el programa Escuela de Familias. Entonces, bueno, no quiero despedir sin antes agradecerte, Armando, por esta invitación y por el tiempo. Que el Señor te bendiga y te siga usando para su obra, que te siga dando sabiduría para ser un buen padre, un buen esposo con Laura, con Mariana, porque esto es algo de todos los días. Y a veces suena como que muy fácil, pero ya sabemos que no. No es un reto muy grande y una gran responsabilidad. También comentarles a todos que el día domingo, recordarles el día domingo 19, vamos a empezar un tiempo de oración, 20 horas de oración desde el domingo 19 a las 8 de la noche y finalizamos el 20 de julio, Día Patrio, Día de Independencia, a las 4 de la tarde. Vamos a estar en ayuno y oración, orando para que el Señor siga teniendo misericordia a todos nosotros. No podemos ser indiferentes ante lo que está pasando. Hemos escuchado muchos casos de familias, de pastores, de amigos que, han estado siendo afectados por el virus de la pandemia. Otros han perdido el trabajo. Quizás alguno de ustedes que está viendo esto también ha sido afectado de alguna u otra forma. Entonces, vamos a unirnos en oración, que el Señor Todopoderoso nos ayude. En el pasado lo ha hecho y estamos seguros que lo puede seguir haciendo. Entonces, mi hermano, unas palabras ya para despedirte, para despedir a los hermanos. Bueno, muchas gracias. Gracias por sacar este espacio. Gracias de nuevo a Cristian por la invitación y la confianza de poder transmitir estas reflexiones. Y bueno, ánimo que en esta labor estamos todos juntos, tanto iglesia como padres. Es más, los padres también somos iglesia. Debemos ponernos de acuerdo para que nuestros niños y para que esa nueva generación se levante conociendo a nuestro Señor. Y como les dije al principio, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es la fe en nuestro Señor. Esa es la mayor herencia y el mayor regalo que podemos dejarlo y vale la pena cualquier esfuerzo que debamos hacer para ello. Gracias, bendiciones. Totalmente. Amén, mi hermano. Y bueno, muchos saludos a Laura, saludos a Marianita, que pasen un feliz fin de semana. Y bueno, cuídense mucho. Sabemos que en Sincelejo los casos se han disparado, pero confiamos en el Señor que todo pase rápido. Cuídense todos los que se están viendo en las diferentes regiones del país. Aquí está Elenita que se acaba de levantar. Entonces, bueno, cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden, el viernes a las 4 de la tarde. Un abrazo a todos.